¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Amén. Buenos días, hermanitos. Que Dios me los bendiga grandemente. Continuamos con la segunda de Corintios. Hoy corresponde el capítulo 4, versículos 1 al 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Más de alguno de ustedes ya participó de esta clase tiempo atrás. Volvimos al capítulo 4, pero el Señor siempre está hablando a tiempo y fuera de tiempo. El Señor siempre está cubriendo nuestras necesidades y está hablando en nuestros corazones. Pablo continúa con el tema del ministerio del nuevo pacto al decir, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si hay una carta en el Nuevo Testamento, por lo menos del apóstol Pablo, donde el apóstol le haya abierto de par en par el corazón a la iglesia, yo elegiría Segunda de Corintios. De hecho, en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, lo dice así Pablo en el versículo 11. Miren en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintio. Nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo le ha abierto el corazón a los corintios de par en par. Y yo podría, antes de entrar al texto, dar un consejo a los que son padres en esta mañana, o madres en esta mañana. A veces nosotros queremos que nuestros hijos nos abran su corazón a nosotros. Pero yo podría aconsejar en esta mañana que los padres, primeramente, deberíamos abrirle el corazón a nuestros hijos, abiertamente. Es como en la relación matrimonial. Si deseo que mi esposa abra su corazón hacia mí, yo primeramente debería abrirle todo mi corazón a mi esposa, decirle todo lo que hay dentro de mi corazón, todo lo que siente mi corazón. Y como en esta mañana tenemos ancianos de la Iglesia de Cristo, Felito, Robertito Albarrán, Pastor Raúl y otros más, es un consejo también de que a veces esperamos que la Iglesia nos abra el corazón a nosotros como sus pastores, pero aquí es el apóstol Pablo, es el pastor hermano a Pablo, el que le abre el corazón a sus hijitos espirituales, a su grey, a su pueblo. Que es muy importante que en las relaciones
nosotros podamos abrirle el corazón a las personas que amamos, a las personas que queremos, a las personas que queremos servir en el reino de Dios. Y Pablo, en 2 de Corintios, abre su corazón a la iglesia de Corintio más que a cualquier otra iglesia del Señor. Oh Corintios, he abierto mi corazón de par en par a ustedes. Y lo otro que quiero decir antes de ver el pasaje, recuerden unas palabras que Jesús les dijo a Pablo allá en Hechos capítulo 9, en el versículo 16. En Hechos 9, versículo 16, Pablo le dijo a Ananías un mensaje para Saulo de Tarso. Le dice, porque yo le mostraré a Pablo, Hechos 9, 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir o padecer por mi nombre. Y si usted quiere saber cuánto Pablo sufrió por el nombre de Cristo, cuánto Pablo padeció por el nombre de Cristo, cuántas tribulaciones Pablo tuvo que sufrir por el nombre de Cristo, si usted quiere saber, 2 de Corintios. 2 de Corintios es la carta donde Pablo más menciona tribulaciones, padecimientos, naufragios, peligro de río, peligro de ladrones, peligros en alta mar y peligros por todas partes. Si hay una carta que nos puede mostrar los padecimientos, las tribulaciones, los sufrimientos de Pablo como apóstol, realmente es 2 de Corintios. No hay otra carta que hable mucho más de eso. Entonces, como Pablo como apóstol, como predicador y como maestro de los gentiles, él tuvo que sufrir grandes persecuciones, grandes padecimientos. Pablo tuvo que pelear grandes batallas en su ministerio. Por eso, antes que a Pablo lo sacrifiquen allá en Roma, Pablo le dice a su hijo Timoteo, he peleado la buena batalla. Claro, la vida apostólica, la vida de un ministro, la vida de las siervas de Cristo, de las siervas de Dios que están en esta mañana con nosotros, la vida cristiana es de grandes batallas, de grandes combates, de grandes luchas que padecemos en el cristianismo. 2 de Corintios es la carta donde más nos habla de esas batallas, de esos combates, de esas luchas, de esos enfrentamientos que un ministro como Pablo, como Timoteo, como Silas y como nosotros tenemos que enfrentar en la iglesia del Señor. Batallas contra principados, por ahí, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. De hecho, batallas en 2 de Corintios contra falsos apóstoles, contra enemigos de la cruz de Cristo. 2 de Corintios, usted va a encontrar a Pablo batallando con los enemigos de la cruz, batallando con falsos apóstoles, batallando con falsos hermanos, batallando ahí con grandes tribulaciones. Jesús le dijo a Pablo, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Aunque ese mensaje fue directamente a Saulo de Tarso, también es un mensaje para nosotros. Porque en 2 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo mismo que el que quiera vivir íntegramente, el que quiera vivir rectamente, el que quiera vivir piadosamente, el que decide consagrar su vida a Cristo, esa mujer, ese hombre va a sufrir padecimiento, va a sufrir persecución en su trabajo, en el colegio, donde sea. El que decide vivir piadosamente en este mundo corrompido, caído, devastado, esa persona va a sufrir padecimientos. Va a tener que enfrentar sus propias batallas, sus propias luchas. Y nosotros tenemos acá en 2 de Corintios, hablando del apóstol Pablo, tribulaciones,
Pablo dice en el 4.8, miren el 4.8, solamente para resumir algo. 4.8, dice 2 de Corintios 4.8, estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, por mala fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como castigados, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero lo poseemos todo. Anoche hablamos con los hermanos de acá de Antofagasta, escuchamos las palabras de Pablo, como no teniendo nada, pero lo poseemos todo, como entristecidos, pero siempre gozosos, como no teniendo nada, poseyéndolo todo, atribulados, padecimientos por todos lados. Es muy interesante, hermanos míos, que el apóstol Pablo en 2 de Corintios, antenoche, el hermano Mauricio, quien está conectado con nosotros, que es uno de los varones principales de esta congregación en Antofagasta, mi hermano Mauricio nos comentaba por qué Pablo en 2 de Corintios no menciona milagros extraordinarios, no menciona prodigios extraordinarios, sanidades extraordinarios. ¿Por qué Pablo no menciona esas cosas? Pero sí habla únicamente de tribulaciones, tribulaciones y más tribulaciones. Tenemos 4 listas de puras tribulaciones en 2 de Corintios. Lo único sobresaliente en cuanto a algo sobrenatural, Pablo menciona allá en el capítulo 12 que fue al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde oyó cosas inefables que al hombre no le es dado a conocer. Y yo le dije al hermano Mauricio, uno tiene que preguntarse por qué Pablo, después de 14 años, relata esa experiencia que lo llevó al tercer cielo, al paraíso de Dios. ¿Por qué no la relató en el libro de los Hechos? ¿Por qué no la relató antes? ¿Por qué aquí en 2 de Corintios está ese relato que fue arrebatado al tercer cielo y no está en ninguna otra parte? Eso va a ser muy interesante para nuestro estudio. Muy interesante. Entonces, uno con esta lista de tribulaciones en todo, uno tiene que preguntarse, ¿cómo este siervo de Cristo llamado Pablo, apóstol, cómo pudo mantenerse fiel al Señor? ¿Cómo pudo mantenerse firme? Lo derribaban, pero se levantaba. Volvían a derribarlo, pero volvía a levantarse. Lo golpeaban una y otra vez y volvía a levantarse. ¿Cómo este hombre pudo mantenerse firme, perseverante y perseverar en esas condiciones? Los sufrimientos de Pablo en el capítulo 7, versículo 5, miren el 7:5, 2 de Corintios 7:5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún descanso, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera. Conflictos de afuera, de dentro, temores. ¿Cómo puede vivir así un cristiano? Temores de afuera, temores por dentro, conflictos de afuera, conflictos por dentro, conflictos por todos lados. ¿Cómo puede mantenerse fiel un cristiano con conflictos por todos lados? Por otro lado, la preocupación de todas las iglesias del Señor, allí en el capítulo 11, versículo 28, después que da esa lista de azotados, atribulados, en peligro de río, en peligro de ladrones, en desnudez, en desvelo, en hambre, en ayunos, dice ahí en el capítulo 11, versículo 23, 11:23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes, sin número, en cárcel, en peligro de muerte muchas veces, en peligro de muerte, de los judíos 5 veces,
He recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado, apedreado, padecido un naufragio, una noche y un día en alta mar, en camino muchas veces del peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro. Hermanito, por si acaso, hermanito, cuando Pablo menciona ahí peligro en el versículo 26, quiero darte una noticia en esta mañana. La vida cristiana que elegiste, el ministerio que tú elegiste es peligroso. Es peligroso. Eso es lo que quiere decir el texto. La vida del ministerio, la vida de los siervos del Señor, la vida del ministerio es peligroso. Hay peligro en el ministerio todo el tiempo. Versículo 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias del Señor. Imagínate, la vida del ministro. A pesar de todos los sufrimientos, su mayor preocupación es las iglesias del Señor, el pueblo de Dios. Y espérate un poquito. Y Pablo se preocupaba por las iglesias de Cristo, pero las iglesias de Cristo eran un dolor de cabeza para él. Eran dolores de parto para él. Pablo sufría dolores de parto por las iglesias del Señor. Pablo derramaba lágrimas por las iglesias del Señor, porque los tenía en el corazón, porque amaba a las iglesias del Señor. Por otro lado, los judaizantes, enemigos de la cruz, también le causaban lágrimas al apóstol. Cuando dice allá en Filipenses 3:18, cuando Pablo dice, estos son enemigos de la cruz, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y por otro lado, sus parientes según la carne, tenía un continuo dolor por aquellos que estaban separados de Cristo. Entonces, como un cristiano, como Pablo, como Timoteo, como Silas, como Tito, como un cristiano, enemigos de afuera, enemigos adentro, batallas y sufrimiento, ¿cómo se puede mantener firme una persona así? ¿Cómo puede perseverar hasta el fin? ¿Cómo se puede mantener firme un cristiano así? ¿Cómo mantenerse fiel a una presión extrema? Porque a veces la presión es extrema. Es tan extrema que hay tribulaciones. Los que escucharon el sermón de 2 de Corintios capítulo 1, miren el versículo 8, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La palabra para abrumado sobremanera significa que esta tribulación venció, superó a Pablo. Lo superó. Y uno tiene que pensar cuántas veces una tribulación nos supera, nos vence, nos agobia, nos derriba. Sí, nos derriban, la tribulación me vence, es más fuerte que yo, pero ¿cómo nos mantenemos fieles? ¿Cómo nos levantamos y seguimos perseverando, seguimos amando al Señor, seguimos creyendo en el Señor, seguimos predicando el Evangelio, seguimos entrando al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, de muchos padecimientos? La pregunta es, ¿cómo el apóstol Pablo con Timoteo, con Tito, pudieron mantenerse fiel a pesar de todas las listas de tribulaciones de 2 de Corintios?
¿Cómo puede llegar al final de sus días diciéndole a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, Timoteo, he guardado la fe, he acabado la carrera? ¿Cómo puede? Porque he preparado este sermón para este estudio para eso, para nosotros. Porque pido al Señor que nosotros continuemos peleando la buena batalla, continuemos acabando la carrera, continuemos guardando la fe del Señor y que nos mantengamos perseverando. Segunda de Corintios capítulo 4, creo que es una buena respuesta, tenemos una buena respuesta a la pregunta de cómo mantenerse perseverando, firme, fiel. Me derribaron, ¿sí? Nos volvimos a levantar. Nos golpearon espiritualmente, nos volvimos a levantar. ¿Por qué Pablo nunca tiró la toalla? Como en un ring. Segunda de Corintios 4, creo personalmente que es la respuesta. ¿Y saben por qué digo esto? Porque dice el capítulo 4, versículo 1, por lo cual, segunda de Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según las misericordias que hemos recibido, dígalo y anótelo en su mente, anótelo en su corazón. No desmayamos. Así termina el versículo 1. Y pasa el versículo 16. Pasa el versículo 16, por favor. ¿Cómo comienza el 16? 4:16, por tanto, no desmayamos. Así comienza, no desmayamos. Así continúa en el 16, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre exterior lo están apedreando, lo están azotando, lo están castigando, lo están atribulando, está pasando hambre, está pasando frío. Aunque nuestro hombre exterior está desgastándose, no obstante, el hombre interior sigue renovándose, la llama sigue encendida, el fuego sigue encendido. Sigo encendido por dentro, dice Pablo. No desmayamos. El texto del capítulo 4 termina diciendo, no desmayamos, y el versículo 16 comienza diciendo, no desmayamos. Lo que Pablo está diciéndonos en estos dos versículos, al decir, no desmayamos, Pablo dice, nosotros no vamos a ceder, no vamos a sucumbir ante las tribulaciones, no vamos a sucumbir, no vamos a desmayar, aunque nos encarcelen, aunque nos azoten, aunque nos golpeen, aunque nos persigan. De hecho, en el contexto inmediato, Pablo dice, tampoco vamos a ceder ante la maldad, ante el engaño, ante la oscuridad. Nosotros, dice Pablo, no nos vamos a desviar, no nos vamos a extraviarnos, no vamos a descarriarnos, no vamos a desmayar. Sigan azotándonos, sigan persiguiéndonos, sigan apedreándonos, sigan calumniándonos, sigan murmurando de nosotros, sigan criticándonos, pero nosotros no vamos a desmayar. No lo vamos a hacer. Vamos a mantenernos firmes, vamos a mantenernos perseverantes, vamos a seguir amando al Señor, vamos a seguir predicando el Evangelio. Las tribulaciones, los azotes, las persecuciones, la pobreza, Pablo está diciendo, no nos van a derrumbar, no nos van a destruir estas cosas. De hecho, en un contexto parecido, Pablo dice en Romanos, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y Pablo dice, y estoy seguro que ni la muerte, ni la espada, ni tribulación, ni el hambre, ni la desnudez podrían separarnos a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor que le tenemos a Dios y del amor que Cristo nos tiene a nosotros. No desmayamos. No vamos a desmayar. ¿Por qué Pablo? O la pregunta sería la siguiente. ¿En qué basa Pablo sus convicciones y sus certezas? Estamos delante de un hombre que tiene certezas, que tiene convicciones. Son muy fuertes las convicciones de Pablo. Son muy arraigadas las certezas de Pablo. La pregunta es, ¿en qué Pablo basa sus convicciones, sus certezas? ¿En qué las basas? Para decirnos, no vamos a desmayar. No vamos a desmayar. Derríbanos, nos volvemos a levantar. Persíganos, no vamos a desmayar en todo esto. ¿En qué Pablo basa sus convicciones? Y aquí está mi primer punto de esta mañana. Pablo basa sus convicciones, aquí está el primer punto, en que la superioridad del nuevo pacto, para Pablo el nuevo pacto es mucho más glorioso, es mucho mejor, es sobreabundantemente mucho mejor el nuevo pacto. Pablo basa esas convicciones porque mira el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, dice Pablo, después de haber hablado del nuevo pacto y del antiguo pacto, después de haber dicho que el nuevo pacto es mucho más glorioso, Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros, y aquí están las convicciones de Pablo, aquí están las certezas de Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, inmediatamente Ney se está preguntando, ¿qué ministerio? Por lo cual se refiere al ministerio del nuevo pacto, el ministerio que es del Espíritu, ese ministerio que da vida, ese ministerio de justificación, el ministerio que es mucho más glorioso, ese ministerio que permanece para siempre, ese ministerio de la libertad, ese ministerio del Espíritu del Señor, ese ministerio que nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen del que nos creó, el ministerio del Espíritu del Señor. Ese ministerio del nuevo pacto, por lo cual teniendo este ministerio, no desmayamos. ¿Cómo vamos a desmayar si tenemos un ministerio mucho más glorioso? Un ministerio del Espíritu que da vida, que justifica, que redime, que liberta, que perdona. El ministerio del nuevo pacto. No podemos desmayar. Más adelante en el 4:7 va a decir, porque tenemos en vasijas de barro este tesoro. ¿Cómo voy a desmayar si tenemos un tesoro glorioso? Si tenemos la perla de gran precio. ¿Cómo vamos a desmayar teniendo este ministerio que nos transforma a la misma imagen de Jesús por el Espíritu del Señor? ¿Cómo voy a desmayar? Dice Pablo. ¿Cómo vamos a desmayar? ¿Cómo vamos a tirar la toalla? ¿Cómo vamos a retroceder? No desmayamos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el apóstol Pablo, cuando era llamado Saulo de Tarso, vivió toda su vida bajo el ministerio de muerte, bajo el ministerio de condenación, bajo ese ministerio de esclavitud, bajo el ministerio del pacto antiguo. Pablo era un fariseo celoso del pacto antiguo. Pablo trató siempre de ganarse la salvación o el favor de Dios bajo ese pacto antiguo.
Pero cuando llegó el nuevo pacto a su vida, cuando llegó este tesoro a su vida, cuando llegó esta perla del gran precio a su vida, ¿qué es lo que dice Pablo cuando le llegó el nuevo pacto a su vida? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Cuando le llegó el nuevo pacto a Pablo del Espíritu, ese nuevo pacto que lo justificó, que le dio vida abundante. ¿Qué hizo Pablo? Miren Filipenses 3. Miren, Filipenses 3, por favor. Mira lo que hizo él. Por eso Pablo dice, no desmayamos. No vamos a desmayar. Filipenses capítulo 3. Pablo vivió toda su vida bajo el pacto antiguo, bajo ese ministerio de muerte, de esclavitud, de perdición, de condenación. Dice Filipenses 3, versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. En el pacto antiguo, Pablo pudo haber tenido mucho poder, mucha riqueza, mucha reputación, mucho de todo. Cuando Pablo vivía bajo el pacto antiguo, todo era ganancia para él, todo era ganancia para él. Todo era ganancia para el apóstol Pablo. Era el pacto antiguo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas. Y aquí está, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él es mi roca de los siglos. Él es mi Señor admirable, mi Señor consejero, mi Padre eterno, mi príncipe de paz, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo por mi Señor Jesucristo, por el ministerio del Espíritu, por el ministerio de justificación, por el ministerio que es mucho más glorioso, por el ministerio transformador del nuevo pacto, por lo cual teniendo este ministerio no desmayamos. ¿Cómo vamos a desmayar si ahora hemos renunciado a todo por Cristo? Renunciamos a todo por Cristo, mi Señor, el cual lo he perdido todo. Y lo demás, lo que era para mí ganancia, lo tengo por basura, por mi Señor, por mi Jesús, lo pierdo todo. Síganme azotándome, síganme encarcelándome, síganme atribulándome, lo he perdido todo, por mi Rey, por mi Señor, por el ministerio del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué Pablo dice, no desmayamos? Porque Pablo recibió el ministerio del nuevo pacto. Recibió a Cristo, recibió a su Rey, a su Señor, a su Dios, a su majestad. Y por su Rey, él lo pierde todo. Lo pierde todo. Pero por su Señor. Así que Pablo tiene convicciones. Pablo tiene seguridad, Pablo tiene certeza. Nosotros no vamos a desmayar. Vamos a seguir dando batalla, vamos a seguir luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Vamos a seguir dándole la batalla a todo esto. Por nuestro Señor, por este nuevo ministerio. Hermano, por el ministerio del nuevo pacto, que ya lo estudiamos el sábado pasado, glorioso. Por eso el hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior se renueva. Por eso Pablo tenía la llama
de su corazón encendida, la llama del Espíritu, la pasión la tenía en su corazón. Porque Pablo es un hombre de convicciones, un hombre de certeza. Pablo, cuando se encontró con Jesucristo, entró al gozo, al descanso de su alma. Pablo encontró abundante gracia, abundante gozo, abundante poder, fortaleza en el nuevo pacto. No desmayamos. Podemos seguir derramando lágrimas, pero no vamos a desmayar. Podemos estar en peligros muchas veces, pero no vamos a desmayar. Esto es demasiado, dice Pablo. Y yo también lo digo. Jesucristo es todo. El ministerio del Espíritu es todo. ¿Cómo vamos a desmayar? ¿Cómo vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos a abandonar esto? Si el Señor es todo para nosotros. Amén, hermanitos. Tenemos en 2 de Corintios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, en el versículo 7, miren, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. En el capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu. Capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Tenemos un edificio, una casa no hecha de mano, tenemos el mismo espíritu, tenemos este tesoro, tenemos este ministerio. Por tanto, no desmayamos, no vamos a desmayar. Esas son las convicciones del apóstol Pablo. Esa es la certeza del apóstol Pablo. Y por eso Pablo, en un pasaje de tribulación, Pablo dice, no desmayamos. Y en el 16, por tanto, no desmayamos. No vamos a desmayar. Vamos a mantenernos firmes. Lo otro, volvamos al 4.1, por favor, 4.1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Pablo está convencido también que su ministerio, el ministerio que Pablo recibió y el ministerio que nosotros hemos recibido, tenemos este ministerio únicamente por la misericordia de Dios que hemos recibido. Veo a muchos hermanitos a veces tristes, decepcionados por el poco resultado en sus ministerios, por la cantidad de miembros tan pequeños en el ministerio. Veo a ministros a veces decepcionados por la respuesta de la iglesia a su predicación, a su enseñanza. Y a veces decepcionados muchas siervas del Señor, muchos siervos del Señor, porque sienten el desprecio injusto de los demás. Pero quiero decirles en esta mañana, de verdad, que no debemos decepcionarnos, porque lo que usted tiene, porque lo que nosotros tenemos, es pura misericordia de Dios. Es por la pura misericordia de Dios que tenemos este ministerio, que tenemos el Espíritu Santo,
que tenemos dones, que tenemos conocimiento, que Dios nos ha dado sabiduría, es por la pura misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Tenemos bendiciones que no merecemos. Acabo de decirle a la hermana Gloria y al hermano Mauricio, que están al lado mío acá, y a Ney, que a veces los hermanos los escucho conversar de cosas que no tienen, de cosas que les faltan. Y les dije, ¿por qué no conversamos mejor de las cosas que sí tenemos? De las cosas que sí tenemos. Porque tenemos un gran ministerio, porque tenemos un edificio, porque tenemos un tesoro, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos el perdón de nuestros pecados, porque tenemos la salvación. Por eso Pablo dice más adelante, no, como no teniendo nada, pero lo poseemos todo. Ahí mismo lo dice, mira el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Mira el capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¡Wow! No, esto es demasiado. Esto es demasiado esto. Como no teniendo nada, pero lo poseemos todo, porque tenemos a Jesucristo, al Rey. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos con el Evangelio de Jesús. Amén, hermanitos, por la misericordia de Dios. Entonces volvamos al 4.1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Entonces tenemos un ministerio, tenemos un edificio, tenemos un tesoro, tenemos dones, tenemos conocimiento, tenemos sabiduría por las misericordias de Dios. Lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Nosotros poseemos todo, hermano. Así que nosotros tenemos que ser bien humildes por lo que tenemos, por las misericordias de Dios. Por eso me gusta Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, ya nosotros como vuestros siervos por amor a vosotros. Somos siervos del Señor por amor a la iglesia de Cristo. Así nos presentamos como siervos del Señor. En el capítulo 4, y siempre que leo este versículo me acuerdo de Vicente Miranda, mi socio lindo de allá de Northwest, que está aquí conectado, porque él me enseñó este versículo cuando predicó en Nogales. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Somos vasos de barro, somos vasijas, somos frágiles, somos débiles. Nos quebrantamos por cualquier cosa. Entonces somos siervos del Señor. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, mira cómo les dice en el 3.8, Efesios 3.8, por favor. Efesios 3.8, Pablo dice en el 3.8, mira cómo se presenta el gran apóstol Pablo. Mira cómo se presenta en el 3.8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El más pequeño de todos los cristianos. Me fue revelado esto. El que fue al tercer cielo dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Soy el más pequeño de todos los cristianos. Y en 1 Corintios 15 dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero soy lo que soy, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la compasión de Cristo, somos lo que somos y nada más. Teniendo este ministerio, por las misericordias de Dios.
Alguien me preguntó la otra vez, no merecemos la salvación, no merecemos este ministerio que hemos recibido. Y la verdad es que no merecemos tener este tesoro, tener este edificio, tener este espíritu, tener esta salvación tan grande. ¿Por qué Dios me llamó siendo un pecador con tantas debilidades? ¿Se ha preguntado usted eso, hermanita, hermanito? ¿Por qué Dios nos llamó siendo tan pecadores y teniendo tantas debilidades, teniendo tanta fragilidad? ¿Sabe? ¿Se ha preguntado eso? Y la respuesta que le di fue la siguiente: porque esas son las únicas clases de personas que hay en el mundo, pecadores débiles. Así somos. Esa es la clase de personas que hay siempre en el mundo. Por eso somos lo que somos, por la gracia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, hay una reflexión que Pablo le hace a los hermanos. En el versículo 7, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice Pablo colocó este versículo aquí por la jactancia, por la presunción, por la arrogancia y por la soberbia de los corintios. Hermanito, usted ya lo sabe. Donde más aparece la palabra jactancia, presunción, vanagloria, arrogancia y soberbia, en las cartas a los corintios. No hay otras cartas donde aparezca más eso. Por eso está el Corintios 13, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es vanaglorioso, no se irrita. Es por eso que tenemos Corintios 13, a los corintios. Y Pablo dice en el 4:7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué te crees? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te da privilegios sobre los demás? Dice Pablo. ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Dios te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieses conseguido por ti mismo? Si ustedes tienen don de profecía, tienen don de lengua, tienen don de milagros, tienen don de sanidad, tienen don de sabiduría, de interpretación de lengua, es porque Dios se los ha dado a ustedes, corintios. Es porque el Espíritu se los dio a ustedes. ¿Por qué presumen que ustedes mismos lo consiguieron? Si ustedes tienen un ministerio, es por la misericordia de Dios. Si ustedes están en Cristo, es por Dios. Por Él están en Cristo. Por Él fuiste justificado, perdonado y redimido. Entonces Pablo dice, ¿quién los hace más grandes a ustedes que los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si cuánto tienes, Dios te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieses conseguido tú mismo? ¿Quién te distingue? Dice Pablo. Entonces, nosotros tenemos este ministerio por las misericordias de Dios, simplemente. Nada más que eso. Amén, hermanitos. Volvamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, por favor. Capítulo 4. Versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Entonces, Pablo tiene convicciones, Pablo tiene certeza de el ministerio que él recibió, el nuevo pacto, es únicamente por la misericordia de Dios. Pablo entiende, Pablo reconoce que si tiene este ministerio apostólico, que si tiene este ministerio del nuevo pacto, si tiene un tesoro, Pablo reconoce, soy lo que soy y tengo lo que tengo únicamente por la misericordia
de Dios y nada más. Por lo tanto, no desmayamos. No desmayamos. Versículo 2. Versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Renunciamos al oculto y vergonzoso. Necesito detenerme un poquito aquí, porque Pablo vivió su antigua vida como un fariseo muy celoso, como una persona muy soberbia, como una persona muy arrogante, una persona que perseguía cristianos. Así vivió la vida Pablo antes. Pero Pablo, en esa vida, la vida de fariseo, la vida de un celoso de la ley de Dios, era una vida engañosa, era una vida de hipocresía, era una vida falsa también. Uno tiene que entender esto. Pablo va a hablar de un gran contraste de lo que yo era antes. Esa vida de astucia, esa vida de engaño, esa vida de hipocresía, esa vida de falsedad, esa vida de mentira, yo renuncié a eso. Yo abandoné esa vida. Lo que yo era antes, yo abandoné esa vida. Y uno puede ver en Efesios algo de eso. Mira en Efesios capítulo 2, uno puede ver eso. En Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando Pablo le habla a los gentiles, pero él dice algo que quiero mostrarles a ustedes. Dice, y él os dio vida a vosotros, a los gentiles, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los gentiles, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, y aquí viene, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así era la vida de Pablo en otro tiempo. Así era la vida de Pablo en la sinagoga, en el templo de Dios, en el judaísmo, entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo. Como Pablo vivía en nuestro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos de la carne, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pablo era un tipo que seguía la corriente de este mundo, que vivía conforme a la voluntad de la carne, que seguía los pensamientos de la carne. Era un viejo hombre, es su antiguo hombre, su vieja naturaleza. Uno tiene que pensar en esto para poder entender un poquito, 2 de Corintios 4, versículo 2, en el libro de Tito, y cuando leo Tito me acuerdo de Mazaro Guzmán. Siempre me acuerdo de Tito, de Mazaro cuando leo Tito. Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice 3:1, Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, escuchen bien, que a nadie difame. Pablo le dice a Tito para que se lo diga a los cretenses, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, cretenses, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y miren ahora el 3. Porque nosotros, dice Pablo, porque nosotros también
éramos en otro tiempo, ¿cómo era Pablo en otro tiempo? Insensato, el tipo era rebelde, era extraviado, esclavo de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Así era la vida de Pablo. Esa era la vida del apóstol. En el judaísmo, camino a Damasco, cuando se le cayó el velo, cuando se encontró con su rey, con Jesucristo. Esa era la vida que Pablo estaba llevando en su vida antigua, en el pacto antiguo, en la ley antigua, en ese pacto de condenación, de esclavitud, en ese pacto que fue escrito en tablas de piedra. Era una vida rebelde de Pablo, insensata, de envidia, de odio, de rencor, de resentimiento. Esa era la vida de Pablo. Y volvamos al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 2. Y Pablo dice ahora en el verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo renunció a esa vida de odio, de rencor, de murmuración, de pendenciero, esa vida de insensatez, esa vida de rebeldía, esa vida de pura concupiscencia carnal. Pablo renunció a esa vida, abandonó esa vida, renunció totalmente a esa vida. De hecho, en Gálatas 6, versículo 14, dice, el mundo rompió toda relación conmigo y yo rompí toda relación con el mundo. Mira en el 6:14 de Gálatas, por favor. Cuando Pablo dice también allá en Filipenses, por lo cual lo he perdido todo y he renunciado a todo. Bueno, Pablo renunció también a eso, a la vida pecaminosa, la vida astuta, la vida de mentira, la vida engañosa, a esa vida oculta y vergonzosa. Cuando se encontró con Cristo. Dice Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, nuevo pacto, de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Es decir, el mundo rompió toda relación conmigo. Bien, yo rompo toda relación con el mundo también. Por Cristo, por la cruz, por el Evangelio, por el nuevo pacto, he renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, a la astucia, al engaño, a la mentira. He renunciado a eso. Por Cristo. Entonces, eso tiene un poco más de sentido. Ahora volvemos a 2 de Corintios 4. Versículo 2, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Ahora quiero explicar la otra parte. Antes de explicar, que necesito decir esto ahora. Los falsos apóstoles, de los cuales hemos hablado mucho hasta ahora, que se infiltraron ahí en la iglesia de Corintios, estaban acusando a Pablo de no ser una persona íntegra, una persona sincera, sino una persona que engaña, que es astuta, que hace las cosas por debajo. Por eso tenemos el texto en el capítulo 7, mira 2 de Corintios 7, por favor. 2 de Corintios 7, por eso tenemos ese texto ahí y más textos. Necesito explicar esto, por favor. Dice en el capítulo 7, versículo 2, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Porque a Pablo lo están acusando de eso.
A Pablo lo están acusando de eso. Por eso Pablo en el capítulo 1 acudió a su conciencia. Tengo de testigo a mi conciencia, tengo de testigo a Dios, tengo de testigo a Jesucristo. De hecho, lo dice, ¿cómo lo dice él? En el capítulo 1, versículo 23, en ese contexto, mira, la primera oración, 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Y mira el 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Claro. Y mira el capítulo 2, versículo 17, que el chamo Raulito mencionó antes de darme la oportunidad. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Y aparece la palabra sinceridad una y otra vez en esta carta, por si acaso. Sino con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Hablamos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios. A nadie hemos engañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos agraviado. Nosotros, dice, ahora viene, antes bien nosotros renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia. Pablo renunció, chiquillos lindos, a la vida antigua, a la vida de engaño, de corrupción, de inmoralidad, a la vida mundana, a la vida de concupiscencia, a la vida de laxivia, a la vida de envidias, de celos, de murmuración, de chisme. Pablo dice, hemos renunciado a eso por Cristo, por el nuevo pacto, por este ministerio que hemos recibido, por la misericordia de Dios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, a esa vida de hipocresía que antes teníamos como fariseos, dice Pablo. A esa vida hemos renunciado, Pablo está diciendo. En otras palabras, Pablo dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no tengo nada que esconder y ocultar de ustedes, Corintios. Por eso comenzamos hoy día. Mi corazón se ha abierto a vosotros, oh Corintios. No tengo nada que esconder delante de ustedes. He abierto mi corazón a ustedes. Soy una carta leída delante de ustedes, Corintios. Es por eso. Pablo había sacado todo lo vergonzoso de su corazón para servir a Dios. Pablo había sacado la basura de su corazón para servir a Dios. Pablo había sacado la malicia de su corazón para servir a Dios. Pablo había sacado toda esa insensatez, todos esos celos, esa envidia de su corazón para servir a Dios por el ministerio del nuevo pacto. Si me encontré con Cristo, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Hermano, lo que Pablo está compartiendo con nosotros en esta mañana, si queremos tener un ministerio eficaz, un ministerio victorioso, un ministerio que dure para siempre, yo digo esto: si queremos tener un ministerio eficaz, debemos renunciar a lo que podría traer vergüenza y deshonra al Evangelio y al nombre de Cristo. Deberíamos renunciar a eso. Debemos conservar un corazón limpio, un corazón puro, como ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Como ministros competentes de este nuevo ministerio de transformación. Si vamos a tener este ministerio que hemos recibido de las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, Pablo le dice a los corintios, y Pablo nos dice en esta mañana a nosotros, yo renuncié a la vida antigua. Abandoné todo lo que le traía vergüenza a Dios, todo lo que le traía deshonra a Dios, todo lo que le traía deshonra a mí mismo. He renunciado a esa vida antigua. Amén, hermanitos.
Alguien conversaba con unos ministros la otra vez y hablábamos sobre a quién le rendimos cuentas. Uno puede rendirle cuenta a la esposa, decirle lo que está haciendo. Yo hablo con mis hijos, les rindo cuenta a ellos, les digo lo que estoy haciendo. Les rindo cuenta a mis pastores de Nogales, a Raúl, a Luis Marta, a Sebastián. Y también a veces les rindo cuenta a los evangelistas, como Raúl, Pablo, Mazaro. Y eso está bien. El único detalle, ¿saben cuál es el único detalle? Que mi esposa no conoce lo que hay en mi corazón. Mis hijos no saben lo que hay dentro de mi corazón. Mis pastores, Raúl, no sabe lo que hay en mi corazón. Es el único detalle. El único detalle es que solo Dios conoce mi corazón. Y por eso muchas veces Pablo, allá en Tesalónica y aquí en Corintio, pongo a Dios como testigo sobre mi alma. Es por eso que Pablo pone a Dios como testigo. Si no me creen, pongo a Dios como testigo. Dios que me escudriña mi corazón, que escudriña mi mente, que ve lo oculto de mi corazón. A él lo pongo como testigo. Y Pablo está diciendo, he renunciado a lo oculto y vergonzoso. Lo que Pablo está diciendo, no hago nada por debajo de la mesa. No hago nada escondido de mis pastores, de mi iglesia. No hago nada con malicia. No hago nada con doble intención. En otras palabras, Pablo está diciendo, he guardado los dichos de tu boca, Señor, en mi corazón, para no pecar contra ti. Pablo me hizo recordar el Salmo 139, que se lo escuché la última vez a mi hermano Daniel Albarrán. Vamos al Salmo 139, por favor. Salmo 139. Salmo 139. Cuando comienza el Salmo diciendo en el verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y conociste mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí está. Eso es de la perspectiva de él. Pero en esta mañana quiero ver algo de la perspectiva nuestra, que dice el versículo 23. Salmo 139, 23. Esta es mi oración para esta mañana. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y aquí está, esto es lo que Pablo está diciendo, versículo 24. Me acordé del pastor Raúl que también predicó este sermón. Versículo 24. Y ve, Jehová, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Examíname, Señor. Ve si hay en mi corazón malicia, Señor. Si hay perversidad en mi corazón. Si hay engaño en mi corazón, Señor. Si hay algo en mi corazón que no te agrade. Si hay algo sucio en mi corazón, Señor. Examina mi corazón. Prueba mi corazón.
Examina mi corazón, Señor. He renunciado a lo oculto y vergonzoso, Señor. He renunciado a la astucia, al engaño. He renunciado a todo eso, Señor. Y creo que para que nuestro ministerio, nuestra vida cristiana sea eficaz, uno tiene que orar a Dios. Examina mi corazón, Señor. Ve, Señor, si aún hay algo de malicia en mi corazón, si hay algo de perversidad en mi corazón. Y pidámosles a Dios en esta mañana. Ayúdame, Padre, a renunciar, a abandonar, a terminar con esa vida oculta, con esa vida que nadie conoce, que solamente tú conoces y yo conozco. Pablo le dice a los corintios, a mi vida antigua yo la abandoné ya, yo renuncié a mi vida antigua. Yo no los he corrompido a nadie, no se he engañado a nadie. He abierto mi corazón a ustedes, Corintios. No ando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La palabra para astucia en 2 de Corintios 4, versículo 2. 2 de Corintios 4, 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Tiene que ver, la palabra astucia es hacer todo lo posible para engañar a otro y para sacar provecho de otro. Esa es la palabra astucia. Cuando yo hago todo lo posible para engañar a otro y sacar provecho de otra persona. La palabra astucia tiene que ver con hacer cualquier cosa para adulterar un producto. En otras palabras, astucia, el que anda siempre haciendo trucos, con artimañas, con engaños. En 2 de Corintios, los falsos maestros y los apóstoles, falsos apóstoles y falsos maestros, siempre están con astucias. ¿Y cómo lo sabemos? Mira el capítulo 11. Mira el capítulo 11. Ahí están los falsos maestros. Instrumentos de Satanás. ¿Qué dice el capítulo 11, verso 2? Pablo le dice a los corintios, a sus hijos espirituales, pero me temo que como la serpiente con astucia. Así son los falsos maestros, astutos. Sacan provecho, tratan de engañar, andan con artimaña. Pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo dice, nosotros hemos renunciado a esa vida de astucia, de engaño, de artimañas, de hacer las cosas por detrás, de hacer las cosas por debajo. Hemos renunciado a esa vida por el nuevo pacto, el de Cristo. Así que sería muy bueno y apropiado que oremos a Dios para que Él nos examine lo que hay en nuestros corazones. Examíname, oh Dios. Yo pido a mi Padre que conservemos un corazón limpio, un corazón puro, delante de Dios y delante de la iglesia también. Que si hay alguna cosa que todavía no hemos renunciado, no hemos cortado y abandonado, si hemos recibido este ministerio, cortemos, abandonemos, terminemos con cualquier cosa que pueda traerle deshonra o vergüenza al nombre de Cristo y al Evangelio de Jesús. Lo que sea. No adulterando la palabra de Dios. Con eso continuamos el próximo sábado, si Dios lo permite.
no adulterando la palabra de Dios. Como siempre, los quiero mucho, los extraño mucho. Aquí me han tratado muy bien en Antofagasta, junto con Masaru, mi hermano Mauricio, mi hermana Gloria, mi hermano Wilson, mi hermanita Camila, Ney, su esposita Michelle. Todos los hermanos nos han atendido súper bien. Sigo subiendo de peso, eso lo siento, pero es mucha comida. Los quiero mucho, los amo mucho. Mi hermanito Raúl, usted le doy la oportunidad para que siga. Continuamos con 2 Corintios 4, verso 2, el próximo sábado, si Dios lo permite. Buenas tardes. Busca primero